Muy buenas noches. Esta es mi primera presentación utilizando este sistema de grabaciones. Nunca antes lo había hecho. Mi nombre es Micaela Fonshoger y es un análisis de grandes líderes en otros contextos. Un trabajo individual que nos dieron en la Universidad Americana y tenemos que presentar la vida de estos líderes sacadas de contexto en la época de la historia. Tenemos a Nelson Mandela. Él es del 1918 a 2013. Posicionarlo a él en la época de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, una guerra que fue provocada por un líder nazi muy poderoso que era netamente racista y atacaba totalmente todos los principios de Nelson Mandela. Los principios que defendió Nelson Mandela, si se hubiesen aplicado, hubiera tenido fuerza en esta época, podría haber tenido la Segunda Guerra Mundial. Pero esto sería una utopía pensar que sus ideas la detendrían, ya que él hubiera carecido de fuerza y apoyo para la defensa de sus ideas en este tiempo. Inclusive mismo frases de Mandela como los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Una frase así, de la derecha, podría hasta haberse interpretado como una promoción a la guerra, alimentando a los líderes políticos a luchar y dar todo por su tierra o por sus ideas, en el caso de los nazis a defender las suyas. Pero también en contrapartida podemos encontrar que frases como la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Si pensáramos que con educación mejor educación, todo se hubiese podido lograr, pero hubiese carecido de fuerza en ese contexto. Winston Churchill en el apartheid en Sudáfrica. Él decía que la valentía es la principal cualidad humana porque es la que asegura la existencia de todas las demás. Aunque las ideas de Winston Churchill son inspiradoras, los temas que él abocó no serían suficientes para solucionar en este contexto el problema, a diferencia de las ideas de Mandela que sí se encontraban más dentro del contexto en esta situación. Porque el apartheid fue una política de segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática en el sur de África desde finales del siglo XXI. Esto significa directamente separación, o sea, separarlos. Y una frase de Winston como coraje es lo que se necesita para levantarse y hablar. Coraje es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Tal vez coraje para aceptar esta nueva orden sentado y escuchando. Tal vez podría haberse interpretado así. ¿Qué podría haber hecho con respecto a este problema las ideas de Winston? Creo que no hubiesen hecho mucho. Jimmy Carter y los eventos del 11 de septiembre. Jimmy Carter se opuso al ataque estadounidense contra los islámicos. Él era un defensor pacifista, caracterizado siempre por ser pacífico, hasta en los tiempos actuales. Creo que no debemos hacernos tantos cuestionamientos, ya que en los acontecimientos del 11 de septiembre fueron más recientes, y él sigue actuando de la misma forma independientemente a las épocas. Jimmy Carter busca la paz mundial, es decir, no hubiese hecho mucho aunque lo saquemos de contexto. Un gran líder político, demócrata, a pesar de sus esfuerzos por mejorar los sistemas sociales con la participación del pueblo, no sé si hubiese podido hacer algo al respecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tal vez podríamos pensar en que sí, su intervención hubiese logrado algo positivo, pero dependería mucho de su persistencia y habilidad y no creo que hubiera alcanzado mayores victorias. Gandhi en la época de la Primera Guerra Mundial. Gandhi decía, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Tal vez con una frase como esta, morir en la guerra mundial morir en la guerra era el aliento. Sus ideas podrían tenido alguna repercusión, o sea, tienen fuertes mensajes hacia la paz. No me convence la idea de pensar que hubieran podido afectar en algo a la época de la Primera Guerra, ya que esta es en muchos sentidos una guerra económica, pero tal vez
Sí, para la posguerra, Gandhi podría haber traído nuevamente esperanza y quietud a las personas luego de la guerra, con frases como la persona que no está en paz consigo misma sería una persona en guerra con el mundo entero. Hablando de paz nuevamente después de una guerra o buscar la paz. Pero las ideas de Gandhi no creo que hubiesen hecho mayores diferencias en la época de la Primera Guerra Mundial. Y pues así llegamos al final de la presentación de estos líderes según la consigna dada. Muchas gracias.